Bien, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a revisar una imagen de un avión con 200 haitianos llegando al aeropuerto de Santiago y que ha generado un gran debate en redes sociales. Sin embargo, los expertos insisten en que no hay una desbocada migración de haitianos a Chile. Para analizar la situación en nuestro país, saludamos a Rodrigo Sandoval, ex director del Departamento de Extranjería, que nos acompaña esta mañana precisamente. Tú has abordado el tema también en profundidad, trabajaste en la elaboración incluso de la ley de migraciones que debería ser aprobada ya en el próximo gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No se ha abordado este tema de manera puntual o profunda? Probablemente se teme abordar este tema que termina siendo con medidas bien impopulares. Buenos días. Hola, buenos días. Siempre es difícil para los países y para los estados hacerse cargo de una realidad bastante incómoda como es muchas veces la migración. Porque la migración nos enfrenta a lo desconocido y cuando nosotros estamos frente a lo desconocido generalmente llegan primero los prejuicios y los preconceptos antes de las realidades y las verdades. Y lo que sucede en este caso es eso. Chile tiene una tradición migratoria bastante regional, estamos hablando principalmente limítrofe hasta el año 90, y después empieza a crecer y a destacarse Chile como destino migratorio. Y por lo tanto, desde ese año, yo diría principalmente desde el año 2000 en adelante, comienzan a llegar personas ya no solamente de la región, sino que estamos hablando de Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, claro, Haití. Con culturas distintas. Y por lo tanto, saca lo mejor en algunos casos, pero también lo peor de nosotros. Y dentro de eso está esta idea de empezar a ver en todo lo desconocido un peligro. Cuando nosotros vemos esta imagen que está viéndose en televisión ahora, decimos, mira, están bajando muchos haitianos, pero nadie le está viendo el pasaporte. Nosotros identificamos que son haitianos porque son negros. Claro. Y nosotros tenemos una falta de costumbre respecto a ver personas de esas características fisionómicas, esas características raciales, y por lo tanto inmediatamente le asignamos a eso una carga de peligro, una carga de inculturalidad, una carga de costo económico. A ver, porque claro, como sociedad sería distinto si viéramos este avión desembarcando europeos. Absolutamente. De hecho no hablaríamos de migrantes, hablaríamos de extranjeros, ¿no? Claro. Es el subconsciente como nos traiciona. Entonces, lo primero es entender de qué estamos hablando. Ahora, aquí no estamos hablando de un peligro, aquí estamos hablando de una situación, un comportamiento cultural, un comportamiento social, un comportamiento mal llevado del Estado. Y aquí me parece súper importante decir algo. Generalmente se atribuye a las personas de nacionalidad haitiana, sobre todo, una especie de infracción a la ley. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Los haitianos no infringen la ley. Si a nosotros no nos gusta el modelo migratorio, conversemos con nuestras autoridades, conversemos con nuestros legisladores y de una vez por todas hagamos cada uno nuestro trabajo. Pero dejemos de ver en personas que cumplen absolutamente todas las normas, porque la situación de poder entrar como turistas es una situación contemplada en la legislación chilena. A ver, la posibilidad de cambiar a residente también. Por lo tanto, estas personas no están infringiendo la ley. Eso es mentira. Y las personas que en estos últimos días han estado levantando estos videos, han estado haciendo Twitter malintencionados, lo que están haciendo es condicionar artificiosamente a las nuevas autoridades en un determinado discurso anti-migración. Eso hay que tenerlo súper claro, porque tú hablas precisamente de que ellos, si ingresan a nuestro país y se quedan en nuestro país, es porque están cumpliendo con todos los requisitos. A ver, nosotros tenemos como país un tratado internacional que impide prohibir, por ejemplo, la entrada a distintas personas de distintas nacionalidades, de distintos países, y eso a ellos no los excluye. Ellos llegan probablemente con su pasaje de regreso, que es lo que se les solicita. Tengo entendido también que es el dinero con el que deben contar en su calidad de turista. Es la cantidad de dinero que necesitan para estar ese periodo de que declaran. Y que nos como piden turistas. a nosotros también cuando llegamos a otro país. En muchos lugares. Un contrato de trabajo. También cuentan muchos de ellos con contrato de trabajo. Ahora ahí surge otro problema, que hay personas que lucran porque ellos llegan con una esperanza de vida, con ver otra oportunidad, en condiciones que están viviendo, lo están pasando muy mal. Y ellos ven una oportunidad acá en nuestro país. Pero también hay organizaciones que se han formado a raíz de esto mismo, lucrando con las necesidades de estas personas. Y lamentablemente ellos tampoco se sienten en la posibilidad de denunciarlo. Aquí lo que uno tiene que entender es que el problema no es mucha migración. El problema es falta de Estado en cómo la migración se comporta. Aquí lo que nosotros tenemos es un Estado que está ausente respecto de las dinámicas en las cuales se está mostrando la migración. Es que el Estado no ha sido capaz de saber o conocer el cómo, por qué y para qué se está produciendo la migración. El Estado ni siquiera tiene una institucionalidad capaz de determinar, por ejemplo,
cuántos extranjeros hay en Chile. Si cualquier personaje de la tuitósfera, ya que están bastante expertos en el tema migratorio, y como tienen parece bastante tiempo para poder decir algunas cosas, si se dedicaran a buscar, se podrían dar cuenta que, por ejemplo, las estimaciones de residentes van desde los 500.000 hasta casi el 1.000.000 de personas. Y eso demuestra que el Estado de Chile tiene la incapacidad, insisto, institucional, de hacerse cargo, por ejemplo, de tener la información migratoria. De ahí, más aún, lo que es la capacitación, la capacidad para poder resolver qué hacer en materia migratoria. Y más aún las competencias, las atribuciones, las facultades para poder gestionar la migración. Insisto, esto no es una responsabilidad de los migrantes, esto es una responsabilidad de un país, de una sociedad y de un Estado que ha ido muy atrasado en términos de hacerse cargo de una realidad. Nosotros no podemos, teniendo la legislación más antigua del continente, que ese es el cuestionable honor que tenemos, venir a decir que nuestra migración tiene que cumplir un determinado estándar de modernidad cuando nosotros ni siquiera hemos sido capaces de modernizar nuestra ley, cuando tenemos un departamento de extranjería que su estructura institucional, su nivel jerárquico no conversa en ningún caso con la alta función que está llamado a desempeñar y en donde las autoridades políticas no han tenido el coraje para hacerse cargo y invertir su capital político en términos de hablar con la población con la verdad y no permitir que la población se haga sus ideas de la realidad a partir de malos intencionados comentarios. Finalmente es un diálogo y una discusión que se ha dejado de lado. Absolutamente. Es probablemente nosotros también debemos empezar a pensar en qué es lo que falta hacer finalmente, porque ellos llegan en ciertas condiciones y nosotros no tenemos además las condiciones para recibirlos de la mejor manera. Aquí lo primero que hay que hacer, entiendo yo, creo, es madurar. Es decir, yo ayer lo decía en una entrevista, las conversaciones que uno tiene muchas veces respecto a la migración se parecen a las que yo tengo con mi hija de 2 años y medio, cuando trato de convencerla de que coma porque eso la hace bien y ella no tiene ganas. Y en realidad la migración es una necesidad para Chile. Alguna vez lo hablábamos en este mismo estudio. Un país para mantener su capacidad de productiva y densidad demográfica necesita 2,1 hijos por mujer. Chile y eso lo están aportando los inmigrantes finalmente. Chile tiene 1,8. Sí. Otro dato, el año 2007, 1 de cada 10 chilenos era mayor de 65 años. El año 2025 va a ser 1 de cada 5, somos más viejos. Si nosotros le agregamos que la capacidad de reemplazo que tiene la mano de obra nacional de aquellas personas que están saliendo del mercado del trabajo no alcanza el 40-50%, y si además le agregamos que según el Programa de Naciones Unidas, el último informe, más del 73% de las personas se están retirando con jubilaciones inferiores al ingreso mínimo, nos vamos a dar cuenta que nuestro fisco cada vez va a ser más exigido por personas que van a necesitar del fisco para llegar a fin de mes. Y quienes pueden financiar ese fisco cada vez más exigido son precisamente aquellos nuevos trabajadores que la migración provee. Así que muchas de aquellas personas que hoy día hacen discursos y gárgaras en Twitter contra la migración seguramente van a subsistir gracias al aporte que los migrantes van a hacer hacia Chile. Ahora, eso es necesario, claro, hablando ya en un largo plazo, pero en la medida que nosotros también podamos recibirlo con mejores condiciones acá, con más oportunidades. Capacidades institucionales del Estado. Aquí lo que yo veo desde mi punto de vista y desde la experiencia que me ha tocado tener en la materia, es que hay 3 dimensiones. Y eso yo creo que es el desafío que van a tener las nuevas autoridades. Lo primero es entender que aquí hay que hacer ejercicios de gestión migratoria. La migración no puede desenvolverse del modo que el mercado lo determine, porque eso es lo que pasa hoy día. Es el mercado con sus crueles condicionantes de oferta y demanda la que define los patrones de vida de sujetos. Entonces, primero, gestión migratoria. Esto significa definir que hay distintos tipos de migración. Hay una migración venezolana, hay una migración haitiana, hay una migración más fronteriza, y cada una de ellas tiene patrones conductuales distintos y a cada una de ellas hay que darle tratamientos diversos. En el caso de Haití, por ejemplo, yo debo entender que nosotros fuimos el año 2004 a meternos a través de la MINUSTRA. Hay una relación bien estrecha ahí. Claro, es que nosotros fuimos a Haití y nosotros creamos esa dependencia cultural respecto a nosotros. Y ahora nos extraña que las personas han venido a aquellos personajes que fueron allá a sorprenderlo. Entonces yo debo entender que esas personas van a seguir viniendo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer desde el punto de vista de la primera de la gestión migratoria, que es la primera dimensión? Es asumir que hay personas que vienen a vivir, por lo tanto vamos a seguir permitiendo que vengan como turistas. ¿Por qué no vamos y gestionamos allá permisos de trabajo o permisos de residencia de largo plazo? ¿Para qué les vamos a dar por un año si sabemos que en un año más van a estar renovando acá? Y nosotros descargamos, dejamos de presionar nuestra estructura migratoria acá y permitimos que vengan. Y en el caso de los que no califiquen ahí, establecemos algún control del turismo para que esas personas puedan estar acá, pero nosotros sepamos quiénes son.
Pero son varias medidas que se pueden adoptar. Desde el punto de vista de la gestión migratoria. Sí. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, de una vez por todas hay que entender que el Departamento de Extranjería, con los recursos que tiene y con el nivel de modernización que tiene, no es capaz de hacer el trabajo. ¿Sí? Nuestra institucionalidad está fallida desde el punto de vista. Es decir, nosotros no podemos permitir, disculpen el detalle, pero la ley exige que un extranjero pida su permanencia definitiva cuando es titular de la temporaria 3 meses antes de que ésta venza. Y los permisos migratorios en ningún caso, las permanencias definitivas, salen antes de 6-7 meses. Por lo tanto, la propia ley chilena, el propio sistema chileno, por la falta de recursos, obliga al extranjero a estar 3-4 meses sin pensión. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Agradecemos tu punto de vista y todo lo que nos has explicado, conocedor también de todo lo que es esto con tantos años de trabajo. Muchas gracias. Yo creo que es súper importante entender que esta es una verdad, que es una realidad y por lo tanto hay que conocerla más que inventársela. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a usted.